La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 60 minutos con el análisis de la coyuntura electoral. A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Es un gusto estar con todos ustedes. Rosa María estará ya aquí en cabina en cualquier instante. En tanto, les cuento amigos que este programa llega gracias a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, que integra a las siguientes emisoras. Radio Santa Rosa en Lima, que es también nuestra sede en los 1500 kilociclos amplitud modulada, 105.1 en la FM. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas RTV en el Cusco, Radio Cepagua Ocayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Bienvenidos todos, recuerden nuestros teléfonos. El 959-685-227, y numeral en el caso de los que tengan RPM, y el RPC para los que tienen claro, 940-338-457. Comuníquense con nosotros porque muchos de estos números, para algunas personas, son gratuitos. Rosa María, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, acá llego corriendo, 8:01 de la mañana, y estamos transmitiendo Estamos bien. Estamos bien si nuestro productor recién está arreglando el kiosco, recién está limpiando la casa. Echando la arruga ya feliz. Sí, planchando las arruguitas, barriendo la puerta de la calle. No, bueno, la verdad, vengo, imagino, igual que tú, concentrada en el intercambio de cosas que se están diciendo nuestros candidatos presidenciales. Y claro, a mí en estas cosas siempre me sorprende la idea que se establece una vez de que uno lanza un insulto, de que hay una equivalencia de insultos, ¿no? Pero si él también insulta, yo también insulto, pues si él también insulta. Un momentito. En el caso del señor Aguinaga es inaceptable. ¿Cómo será inaceptable que la propia candidata ha tenido que decir que no está de acuerdo con esas expresiones, ¿no? Pues tú no le puedes decir a un candidato que es un incontinente porque es un viejito. Dios no castiga ni con piedra ni con palo, ¿eh? Cuando sea viejito el señor Aguinaga le mandarán lo mismo multiplicado por 10. Y la segunda cosa es que el señor Pero-Paro Kuczynski, a quien tuve la suerte de visitar ayer un ratito, no me parece un viejito incontinente. Discúlpenme, ¿eh? Más incontinencia verbal tiene el señor Aguinaga. Y eso no está bien. Además, el señor Aguinaga no ha sido elegido congresista porque su lideresa no consideró que fuera una persona digna de estar en su lista. Entonces, con quien tiene que conversar es con su líder, no hacer puntos para que lo hagan ministro, funcionario público, si es que su lideresa pues gana una posición en la presidencia. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que el señor Kuczynski dijo es: me voy a defender de todos los ataques que he recibido. Y todos fuimos testigos el domingo de que él no contestó. Al señor Kuczynski se le dijo ladrón, se le dijo que él le había entregado a dedo el lote 56 a su amigo Hunt, y esa fue una contestación que él ni siquiera se dio el trabajo de hacer, porque eso es obvio que es una flagrante mentira, pero ni siquiera contestó. Y luego en un meeting él se ha disculpado por decir ratero, hijo de ratero es ratero, ¿no? Porque no es necesariamente cierto, ¿no es cierto? Hay hijos de ratero que son muchísimo más rateros que el padre. O simplemente no lo son. O simplemente no lo son, ¿no? ¿No? Toman la vida religiosa, ¿no? Se retiran del mundo, se dedican a actos de bondad. En fin, hay muchos caminos, ¿no? O hay unos que son muchísimos, ¿no? El papá era choro, el jefe, el hijo pues salió el jefe de la banda, ¿no? Entonces hay de todo en esta vida. No se puede determinar efectivamente, no hay un determinismo biológico, es lo que quiero decir. No somos lo que son nuestros padres y gracias a Dios nuestros hijos no serán lo que somos nosotros. Y eso se puede ver en todos los campos de las artes y de las ciencias, ¿no? Pero sí es verdad que es más probable que un músico surja en una familia de músicos, ¿no es cierto?, a que surja en una familia de desorejados. Porque hablamos de talentos, claro, es distinto, ¿no? Que es distinto. Claro. Pero también de virtudes, ¿ah? Sí. Claro. Y la virtud, como sabemos nosotros, lo saben perfectamente nuestros oyentes que nos escuchan, la virtud es un hábito bueno. Y los hábitos se hacen en la familia. Si a ti desde chiquito
te enseñaron que mentir estaba mal, ¿no es cierto? Con el ejemplo de tus padres, podrás mentir, porque de repente pues, no saliste igual a papá, pero sabes en el fondo de tu alma que está mal. En cambio, si tu mamá y tu papá mintieron desde que abriste el ojo y le mentían a todo el mundo, todo el tiempo, y no les pasaba nada. ¿Crees que es normal? ¿Crees que es normal? Pues que para lograr el poder, por ejemplo, mentir no tiene nada de malo. Es un método razonable de llegar al poder. Y llegar a esto de escalar aunque pisotees al que está delante. ¿no? Así es. Eso es tremendo. Metiendo codazo, Sí, patada, puñete. Tú subes, tú trepa. ¿No? Terrible. Pero en fin, eso es lo que vamos a ver creo que en los próximos 10 días. Bastante patada, puñete. Tenemos un oyente de Arequipa. Aló, muy buenos días. Aló. ¿Aló? Aló, sí, le escuchamos. Quiero hablar con la doctora María Palacio. Con ella está hablando, señora. Ay, doctora María, es que como estoy de Arequipa, Radio San Martín, Sí. estoy escuchando lo que está comentando, doctora María, para felicitarla por su programa. Muchas gracias. Ya, doctora, para felicitarla por su programa, como quisiera que usted siempre esté en la radio para tocar temas importantes. Yo no sé por qué usted no está en la televisión haciendo buenos programas. Yo siempre la miraba, pero de un momento a otro usted desapareció. Bueno, muchísimas gracias, señora. No estoy en la televisión porque esa no es pues la voluntad de Dios. Y uno esa no es la voluntad de Dios y uno tiene que aceptarla. Esa es la mejor explicación, creo yo. ¿No es cierto? O sea, finalmente, si Dios no quiere que esté en televisión, no estoy pues en televisión. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. Dios y los dueños no quieren que esté en televisión. Pero, mire, para mejor, porque por algo estoy sentada acá y usted me puede escuchar. Si yo tuviera un programa hasta muy tarde en la televisión, no podría levantarme temprano y venir a verla a usted. Así que, qué mejor, estoy aquí donde debo estar. Ahora, es curioso también cómo el periodismo se vuelve protagonista en situaciones dramáticas en el Perú, ¿no? Por lo bueno y por lo malo. Somos una institución, siempre decimos acá, que no tenemos, somos un país que tiene pocas instituciones. Entonces el periodismo termina reemplazando al fiscal, el periodismo termina reemplazando al Poder Judicial, el periodismo termina reemplazando al alcalde, termina reemplazando al presidente, termina reemplazando al Congreso, termina reemplazando a todo. Y no es cierto que nosotros podamos juzgar, condenar, acusar, fiscalizar, ¿no es cierto? Asignar gasto público. Podemos levantar la voz, podemos hacer notar una situación que pasa inadvertida, eso sí, podemos hacer que el público se indigne o se alegre o se enfurezca con una situación, pero no podemos cambiar la realidad. Entonces yo siempre digo a la gente, nosotros somos qué malo es, acá uno me dice que si Dios es sordo, no, Dios no. Yo he dicho que es la voluntad de Dios. Y me preguntan si Dios es papadón. Ya sé, Alan García no es Dios, cálmense muchachos, ya. También es la voluntad de Alan García que no esté, obviamente, en la televisión, pero esa será la voluntad de Alan García. No sé si hoy tenga mucho valor. Pero lo cierto es que terminamos asumiendo las culpas, ¿no? La gente nos dice, ustedes, los medios de comunicación. Miren, los medios de comunicación son muchos, en el Perú sobre todo. Fíjense, yo he descubierto, por ejemplo, todas estas redes de radios católicas que no sabía que tenían tanta fuerza y tanta penetración y que tan importantes son en las provincias que nos escuchan porque representan un periodismo ético, ¿no? Que a veces es difícil de encontrar. Entonces, miren, no somos los culpables, ¿no? Y claro, tampoco somos inocentes en el sentido de que yo me siento acá con Ismael y leemos unas noticias completamente asépticas, ¿no? Hoy día amaneció a las 6:01. No, pues yo no puedo leer eso. Yo les tengo que decir qué es lo que pienso, qué es lo que creo, por eso estamos en esto, por eso estamos en lo que estamos, ¿no? Y vamos a comentar también la encuesta CPI que ha salido anoche. Algún oyente me escribe por Twitter, me dice, ya están a 10 puntos. Bueno, así no se leen las encuestas. Si estuvieran a 10 puntos hay que decir que están a 5 en realidad. ¿Se dan cuenta? Porque son 5 para arriba y 5 para abajo, ¿ok? En el peor de los casos. Pero tampoco están 5 arriba y abajo. Como me dijo Giovanna Peñaflor, no lean el voto ya definitivo, lean el voto emitido.
porque no se está contando ni los indecisos, ni los nulos, ni los blancos. Que juegan un papel también. Entonces están a 5 puntos, pero en realidad están a 2,5 para cada lado. ¿Se dan cuenta? Porque si ella baja 2,5, el otro sube 2,5. ¿Ok? Entonces, ¿es una diferencia remontable? Sí. Pero yo creo que pueda ser remontada. Depende mucho de lo que pase este domingo. Depende mucho de esta última semana. Y depende, yo creo, de que se conozca más cosas que hasta hoy la gente no conoce. Ahora, se ha visto en la primera etapa, en el primer debate presidencial, a una Keiko Fujimori bastante agresiva, sumamente, digamos, fuerte en el sentido de querer derribar al rival. ¿Qué se espera en esta segunda vuelta? Porque una respuesta similar de Pedro Pablo Kuczynski... Mira, lo que yo creo, es mi opinión, yo lo he expresado ya desde ayer, es que Keiko Fujimori va a ir exactamente igual. ¿Por qué? Porque le ha ido bien. Si en esta encuesta de CPI ella sube o está igual que hace 2 semanas, pero digamos, le va un poquito mejor, eso quiere decir que le ha ido bien. Entonces, si le ha ido bien, ¿por qué vas a cambiar, no es cierto, lo que te va bien? Ella va a ser más agresiva, más dura. Ella va a demostrar cosas, o va a intentar demostrar cosas que se le quedaron cortas en la primera ronda. Y yo creo que esta vez PPK sí tiene que contestar. Tiene que dejar su mensaje de propuesta. O sea, tiene que decir qué es lo que quiere hacer con el país, qué es lo que queremos escuchar todos. ¿Ya? Porque además, acuérdense que PPK tiene que atraer a todo el voto antifujimorista, que es un voto con objetivos muy diferenciados. Porque está atrayendo al votante de Guzmán, al votante de Barnechea, al votante de Verónica Mendoza, al votante de Acuña, al votante de Popi, al votante de todos los demás. Entonces, ese voto tan diferenciado quiere escuchar, pues, ¿no? Quiere saber, ya, yo te doy una tregua para que no gane la otra señora, pero cuéntame qué vas a hacer. Y sí no le puede permitir esta vez pasar por alto las mentiras. Claro. Aun cuando no las conteste, tiene que decir, eso que está usted diciendo es mentira. Se lo va a contestar mi equipo después, pero sí quiero dejar señalado que yo no soy el ladrón que usted dice que soy. Ahora, correcto. Si Pedro Pablo Kuczynski se presenta con una postura para contestar, digamos, todos esos agravios que se han dado... No, es que perdería mucho tiempo. Lógico. Son 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos. Ella lo hace por eso. Ahora, él sí le tiene que recordar a ella ciertas cosas. Que no las dijo en la primera oportunidad. Escucha, que todos los gritan. Es gracioso. Si ustedes han visto el debate en familia, ¿no? O yo, por ejemplo, en un set de televisión, ya lo mismo, pero ahorita le gritábamos a Kuczynski qué era lo que tenía que contestar. Dile esto, dile el otro, dile... Y claro, algunas cosas las han dicho durante la semana, pero no es en el mismo escenario. Claro. Tú sabes que no es en el mismo lugar. Mira, se calcula que si tú sumas el rating de distintos canales, creo que más del 35% de los adultos ha visto el debate, por lo menos algún pedacito. Y al día siguiente se repiten pedazos del debate todo el día. Entonces sí se ve, no es que nadie lo ve, sí se ve. ¿Ya? 1/3 de los votantes lo han visto. ¿Y qué han visto? Han visto un señor que no podía contestar nada, ¿no? Que no tenía agilidad, que no tenía reflejos, que tenía las manos metidas en los bolsillos, ¿no? Frente a una mujer, ¿no es cierto?, que leía todo, eso es verdad, sí. Porque no la sacabas del libreto y la matabas. Pero sabía cómo leerlo. Por lo menos en eso sí se puede decir que se ha preparado, ¿no? Se ha preparado, tenía un coaching, pero brutal, ¿no? Porque tú viste las primeras imágenes, mira hacia arriba, hacia el costado, como si abajo, como si arriba alguien estuviera dictando algo, ¿no? Rarísimo. Hay quienes dicen que tenía un audífono, no lo sé, no lo creo, por esa mirada hacia arriba, pero en general ella podía hablar más rápido, a toda velocidad. Cuando tú hablas a toda velocidad, hay una situación como de escándalo, ¿te das cuenta? Es muy difícil que yo hable toda contenida y pausadita. Y la otra cuestión, creo yo, que la favoreció, fue que no paró en todas las intervenciones de insultar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, y mentir. O sea, su vocación indismayable con la mentira es una cosa que a mí me dejó impresionada. En comparación, como he dicho yo, con la Keiko Fujimori que conocimos hasta el domingo pasado. La cautelosa, ¿no? Más modosita, que ya se había manifestado en la llamada telefónica a Canal 4. Que, dicho sea de paso, el domingo el Canal 4 transmitió un reportaje que poca gente vio, en donde se prueba plenamente que el periodista Gerardo Reyes mandó no solo un correo electrónico
a la DEA, sino preguntando por Ramírez, sino que se acercó con el señor Velasco parado al lado a preguntar por Ramírez. Ok, entonces... Y está registrado. Está registrado, claro. No es que no se le... Hasta el día de hoy gente del Fujimori... No se escucha la pregunta. Por supuesto que se escucha. No solamente se escucha, se mandó un escrito. Lo único que han tachado el mail son los nombres de los oficiales de contacto del piloto, porque se tiene que proteger su identidad. Pero todo lo demás está ahí. Entonces, sí hay una investigación en la DEA para el secretario general, el señor Ramírez. Va a venir en un ratito, espero, la congresista Rosa Mavila, que es justamente la que ha estudiado el tema de narcotráfico en el Congreso y cómo el narcotráfico se ha vinculado a la política peruana. Pero vamos a ir a una pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Recuerden nuestros números 9596852227 y 940-338-457. Una acotación técnica, por favor. Cuando nos llamen por teléfono, ya sea desde Lima o desde el interior del país, escúchennos desde el teléfono. No escuchen el retorno de sus radios porque digitalmente hay un desfase en el enlace con nuestras emisoras y eso es normal. Y es horrible. El otro día me llamaron de Radio San Borja y yo escuchaba mi propia voz. Yo me iba a volver loca. No saben lo complicado que es. Ahora, mucha gente me está escribiendo ahorita por Twitter que no nos olvidemos de hablar de que en la recta final lo que debe definirse es el blanco, nulo y viciado. Bueno, escúchenme. No se hagan muchas ilusiones con eso, porque hay un porcentaje de gente que siempre, en toda elección, va a votar blanco o va a viciar su voto. Eso puede estar alrededor de entre el 8 y el 10% del voto. A veces sube un poquito hasta el 12, a veces baja. Pero es normal. Esa gente no va a cambiar su manera de pensar. Distinto es del indeciso, del que dice, pucha, no sé qué hacer. Ahora, lo que sí hay que decir es lo siguiente: si usted va a votar blanco o viciado, está votando en realidad por Keiko Fujimori, que va primero en las encuestas hoy. O sea, el blanco viciado favorece al que va primero, porque no lo toca, se da cuenta, no lo mueve de su posición. Entonces, si usted no quiere votar por Keiko Fujimori y va a votar en blanco, sepa que en realidad está siendo un poco hipocritón porque está votando por Keiko Fujimori. Esa es la verdad. O sea, difícil de explicarlo así nomás, pero es así. Y se gana por un voto, ¿no es cierto? No se gana en esta final, ¿no? Se gana por un voto. No hay que pasar una valla, no, se gana por un voto. El que tenga un voto más que el otro ya está. Entonces, claro, me dicen, no importa que sea 3 puntos, 2 puntos, 1 punto. Efectivamente, al final es un voto. Es un voto. Pero hoy día, estadísticamente, hay que aprender a leer encuestas. Decir que uno ya le sacó 10 puntos al otro no es verdad. No corresponde a una realidad. Una lectura inexacta. Es una lectura inexacta. Puede ser que eso pase el 5 de junio. Pero hoy día esa es una lectura estadísticamente inexacta. Y además, ¿por qué? Porque ya están por encima del margen de error a favor de Keiko Fujimori, es verdad, pero muy pegados todavía al margen de error. O sea, si el margen de error es 2.3 y ella tiene 4, estás 1,5 por encima del margen de error. Bueno, todavía estás un poco pegado, ¿no? Entonces, hay que esperar que el voto indeciso termine su proceso. Y que lamentablemente en el Perú, les contaré, es un proceso muy largo. ¿Por qué? Porque el voto es obligatorio. Si el voto fuera voluntario, ¿no? Si uno se inscribiera para votar, como en los Estados Unidos, y hicieran una encuesta entre los que se registran para votar, sería diferente. Pero acá el voto es obligatorio, todo el mundo va a votar. Y yo puedo, por circunstancias personales de cualquier tipo, a haberme dedicado, pues no sé, a otras cuestiones en estos meses y no tener mi cabeza en las elecciones, ¿no? Y me ha pasado, ¿no? No sé si ustedes han visto alguna vez que la gente discute en la cola por quién va a votar. Oye, ¿por quién vas a votar? Ah? No, fulanito y mengano. Ya. ¿Y para Congreso? Ni idea. ¿Qué número era? ¿Qué número era? Oye, adentro hay un cuadrito para ver el número. No, yo no me acuerdo. Mi mamá me apuntó el número, ya ni me acuerdo. Se me borró, me lo apunté en la mano y se me sudó la mano y me olvidé. O se decide en el desayuno de cada casa, ¿no? Claro. Podemos ver esto, ¿no? Ya, mira, fíjate. Eso sí, nosotros confiamos no en los periodistas, no en los políticos. ¿En quién confiamos? En nuestra familia.
Confiamos en nuestros padres, en nuestros hermanos, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros círculos interpersonales. ¿No es cierto? Yo, por ejemplo, antes de ir a votar, le pregunto al padre Javier, me dice yo voto. Que me escuche, padre. Mentira. Libertad de discernimiento cada uno, por favor. Cada uno debe tener un voto razonado. La mayoría de la gente además no tiene un voto razonado, tiene un voto emotivo, ¿ya? Un voto que se manifiesta por tu cercanía ese día, 5 de junio, a una persona. Por eso es que los candidatos juegan con nuestros sentimientos. O en contra de otra también. Claro, sacan una bandera del Perú, ¿no es cierto? Cantan el himno. O sea, los candidatos juegan con nuestros sentimientos porque saben que la conexión es emocional. Del mismo modo, como tú dices, o votas contra el que te da más miedo. Lo cierto es que, por ejemplo, en elecciones como estas de segunda vuelta en nuestro sistema, tanto el 2006 como el 2011, hubo un voto de miedo muy grande. Porque Ollantaytamala era un signo de interrogante gigantesco, era un misterio, y la gente que votó contra él, digamos, votó contra él, no votó por Keiko Fujimori o por Alan García, más aún en el 2006. Alan García creyó que la gente votaba por él, ¿no? Y por eso es que le ha ido pésimo esta vez. La gente no votó por él, votó contra Ollantaytamala, porque él creó el mito, acuérdense ustedes, de que estábamos votando por un monstruo chavista, ¿ya? Ahora, en cierta forma, Humala cambió, no es cierto, en todas las formas había así por haber, y al cambiar, ¿no es cierto?, ese miedo, esa alerta cesó. Yo recuerdo, y quiero decir algo que quiero que les puede resultar importante. Fíjense, cuando Ollantaytamala fue elegido, el 2011, te acordarás, Ismael, al día siguiente, el lunes siguiente, la elección ya en segunda vuelta, Ollantaytamala presidente, la bolsa de valores tuvo que cerrar, porque se caía sin parar, a tal nivel que si se seguía con la bolsa abierta, los valores en el Perú iban a valer cero. Es decir, no valía nada. Ninguna empresa peruana valía nada al día siguiente de las elecciones. Yo creo que hay otra bolsa de valores, ¿no? De valores morales, claro, ¿no es cierto? Sí. Que yo sí creo que va a estar en discusión el lunes 6 de junio. ¿Ya? Porque hay una serie de personas e instituciones que tienen mucho miedo de lo que pueda pasar si gana Keiko Fujimori, porque de repente no afecta a la bolsa de valores, pero sí afecta a la libertad de expresión, sí afecta a la libertad de asociación, sí afecta a muchas cosas. Miren, yo no creo que Keiko Fujimori, por ejemplo, después de lo que ha pasado con Canal 4, va a permitir que los periódicos sean dueños de canales de televisión. Y eso lo pueden impedir con una ley con 66 congresistas en el Congreso. Facilísimo, esa la pasan en la primera semana. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de países del mundo está prohibido. Entonces basta eso para que simplemente te lo hueles. Y podría estar bien, y de repente hasta yo lo aplaudo, porque yo estoy contra la concentración. Y luego puede pasar una ley contra la concentración de medios, ¿no es cierto? Y luego puede, en aplicación de la ley vigente de radio y televisión, decir que los canales no respetan el horario de protección del menor, y si tú reiteradamente no lo has respetado, se te puede aplicar como sanción la pérdida de la autorización. Y quitarle la señal. Y quitarte la señal. Y después vienen los graciositos, como digo yo. Todos los caricaturistas son los primeros que caen, por si acaso. A los regímenes autoritarios no les gusta el humor. O sea, no tienen muy buen humor, vamos. ¿Ok? Entonces, hay una serie de valores que creo que son importantes para la democracia, que Keiko Fujimori, lamentablemente, ella misma lo sabe, ha tenido que firmar un compromiso, ¿no? A pesar de ese compromiso, yo creo que no se van a cumplir. Y entre ellos, por ejemplo, el respeto a las decisiones del Poder Judicial. Eso pasa por respetar que su padre siga preso, cosa que no va a suceder. Como dijo la señora Chacón, ella va a salir por la puerta grande, ¿no es cierto?, con su papá de la mano. O sea que esperemos que esa bolsa de valores tenga algún peso también a la hora de decidir el voto en los próximos días. Yo lo he dicho abiertamente, a mí me da mucho más miedo en materia de derechos constitucionales la señora Fujimori que el señor PPK. Y en materia de economía, creo que el señor PPK sabe manejar la economía mejor que la señora Fujimori, por una razón muy simple, porque ha trabajado para comer. Claro. ¿No? En cambio la señora Fujimori nunca en su vida ha trabajado para comer.
O sea, había una respuesta de las más bonitas que le ha dado PPK. Usted se fue del país. Me fui a buscar trabajo, señora, porque aquí no había. Y me fui a buscar trabajo porque mi papá no me mantenía. ¿Ya? Entonces, así. Eso se hubiera sonado genial ese día domingo. ¿Eh? No se lo dijo. No, pues, ¿Te das cuenta? claro, No se lo dijo. Sí, yo me fui del Perú en los 80 no porque tuviera miedo, sino porque además de que me habían puesto una bomba en mi casa, además, no había trabajo en el Perú. Yo necesitaba alimentar a mi familia. Y creo que es la razón por la cual miles, si no millones de peruanos se fueron del Perú. Porque no había trabajo. Y todos tenemos derecho a trabajar. En un tono tranquilo, ni siquiera necesitaba elevar el tono de voz. Sí, señora, todos tenemos derecho a trabajar. Claro. La mayoría de la gente no vivimos de la plata de otros. Vivimos, ¿no es cierto?, de, bueno, usted tuvo la suerte, ¿no?, de que le pagaron sus estudios, etcétera. Bendito Dios, pues, ¿no?, qué suerte tuvo. Pero no funciona así para el resto de personas, ¿no? Vamos a ver qué nos dice un oyente de Pueblo Libre. ¿Aló? Se escucha un poquito difícil. ¿Aló? Aló. Ahora sí, ¿aló? Buen día, adelante, por favor. Adelante, le escuchamos. ¿Aló? Sí, señora, le escuchamos. Cortito, por favor, le escuchamos. Yo quisiera que recuerden que en 2011 llegó la madrastra de la japonesita. Bailaba antes que ella, que la entenada en las presentaciones. Como es la testaferra de Alberto Fujimori, posible que no le dejó los 15 millones que dio a Ramírez, sino que le dejó 30 para que los hermanitos repartan regalos en todo el país. La vez pasada... Bueno, señora, nada de eso lo podemos probar. Yo le agradezco, pero tratemos de ceñirnos a la verdad. Es verdad, y en eso no hay discusión, que Alberto Fujimori presentó a una esposa japonesa en la campaña del año 2006 y que nunca más la volvimos a ver. No sabemos si se divorció de ella, si sigue casada con ella, no lo sabemos. No tenemos noticia, como se dice, de la señora Satomi Nakaota, ¿era? Sí. Y entendemos, después supimos, era la hija de un empresario muy rico en Japón que había decidido apoyar a Alberto Fujimori. Ahora, la señora Satomi no hablaba nada de español, nada, ni una palabra. Entonces le era difícil pues comunicarse, ¿no? Pero en el fondo, efectivamente, Keiko Fujimori bailaba el avioncito con ella. ¿Se acuerdan? Esa fue la postulación de Keiko Fujimori al Congreso porque no tenía la edad para postular a la presidencia. Ella postuló la vez pasada a los 35 años, la edad casi exacta, y esta vez ha cumplido ayer 41 años. Ella y Nadine Heredia, qué gracioso, ¿no? Nadine Heredia 40 y ella 41, tienen casi la misma edad. Cosas de la vida y de las mujeres que se meten a política. Pero a lo que íbamos, el tema de la experiencia profesional es importante, ¿no es cierto? Pero sin embargo, parece ser que para nuestros compatriotas es irrelevante. O sea, los únicos dos trabajos que ha tenido la señora Keiko Fujimori han sido, uno, ser la primera dama de una dictadura. El dos ha sido ser congresista de la República y se ausentó 500 días para hacer su maestría, que pagamos todos nosotros con el sueldo que le pagaron. Y después de ausentarse 500 días tuvo sus licencias por maternidad. Qué suerte, yo nunca tuve. En fin, hay gente que tiene, gente que no tiene. Y luego no presentó ningún proyecto de ley importante. Y el día domingo hizo una cosa que le molestó mucho a algunos congresistas, que fue arrogarse el trabajo ajeno. Decir que su bancada había presentado proyectos de ley de determinadas materias en el último quinquenio que no corresponden a su bancada. Ahora, ahí Kuczynski no sabía eso, ¿no es cierto? Entonces, como no sabía eso, no tenía a la mano la información que tal vez Carlos Bruce pudo haber alcanzado en la pausa diciendo no, las iniciativas fueron esto y esto, ¿ok? Eso es lo que puede pasar. Pero en fin, vamos a ver qué pasa el día domingo. Ahí también mi amigo Santiago Pedralbio dice Satomi Kataoka vino, bailó, fugó. Y claro, su marido está preso. Si es que sigue siendo su marido, suponemos que no lo es. Ella ha asumido que la relación se enfrió. Eso fue en 2012. Hasta ahora ya no se ha vuelto a hablar del tema, ¿no? Claro, pero la gente se casa y se descasa así nomás, sí, pues, sin decir gracias, chao.
hasta luego, mucho gusto, no tengo la menor idea si ahí hubo plata o no hubo plata, pero lo que sí sé es que toda esa historia es muy rara, ¿no? Como la postulación al Senado japonés y otras cosas más rarísimas que pasaron en esa época, ¿no? Pero en fin, yo creo que hay un público ya duro, decidido por PPK, y un público duro, decidido por Keiko Fujimori, que no va a cambiar su voto, ¿no es cierto? Pero sí hay un pequeñísimo grupo de gente, será pues el 5-10% de la población, que está pensando votar en blanco, o está pensando no ir a votar por último, o que está pensando todavía no está seguro, que de repente se inclina por Keiko, pero no sabe muy bien por qué. Bueno, esas son las personas que tienen que estudiar un poquito, no hacer la tarea. Ahora, yo te cuento una cosa que me dijo hace años Alfredo Torres, ¿no? El 40% de la gente declara que decide su voto en la cola. Sí, sí. En la cola. Y decía, no puedo creerlo. Uno se pasa, pues, imagínate, nosotros meses pues hablando y hablando de la importancia del debate, ¿no? En la cola, ¿no? Ay, Dios mío, mi Perú. Pero bueno, sea cual sea el resultado, señores y señoras, lo vamos a tener que soportar 5 años, ¿eh? Eso sí, es como cuando usted se va a casar y le dicen, mira mamita, no te gusta mucho, pero entonces piénsatelo bien, porque para divorciarte va a ser bien difícil, ¿eh? No es tan fácil. Entonces, esto es como un matrimonio. Usted va a estar casada 5 años, espera que 5 años, que no sean más, como dicen, en este caso, ya, con 70, alguien dice, pero qué pesimista, con 73 congresistas y un poquito más cambias la Constitución y apruebas la reelección indefinida, o sea, sin ningún problema. Lo ha hecho Correa, lo ha tratado de hacer Evo Morales, lo hizo Chávez, o sea, todos lo han hecho, lo hizo Fujimori, papá, ¿no? Yo espero que eso no suceda, no sé si suceda o no suceda, pero en fin. Pero como reitero, el tema de los valores morales que están en otra bolsa, no en la bolsa de valores de Lima, es también importante. Yo espero que no se caiga esa bolsa el día lunes 6 de junio. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Claro, CPI está presentando su encuesta de 54 contra 45, entonces, claro, 54.2 contra 45.8, entonces 54-45, ya pues, 9 puntos, ya se terminaron las elecciones, ¿no? Y no es así, pero en fin, vamos a ver. No es que yo no digo que el trabajo de CPI no sea serio, que lo es, sino es la forma de leerlas y de presentarlas es lo que lleva a algunas confusiones, que después también terminan en el desprestigio de las encuestadoras, que me tengo que pasar 5 años defendiendo, ¿no? Porque me dicen, sí, no, es que no acertaron, no es que no acierten, ¿ok? Porque las encuestadoras no hacen pronósticos como de las carreras de caballos, ¿ya? No, lo que hay es una medición con un margen de error sobre la sensación que la gente tiene sobre un tema. En ese momento. En ese instante. Claro, que en 5 minutos después me cambia el humor y puede ser otro. Además somos poblaciones muy volátiles. Tomamos nuestras decisiones a veces, como digo, en clanes, ¿no? Nuestra tribu, nuestro grupo, nuestra manada, ¿no? Ese es el tema. Vamos a conversar con la doctora Rosa Mavila, que está en la línea telefónica, porque como siempre pasa en Lima, está difícil de llegar al centro, y eso que trabajamos cerca al Congreso, pero está difícil, lo sabemos, así que vamos a conversar con ella un ratito sobre estas cosas tan interesantes que ha dicho de las investigaciones hechas en el Congreso de la República a la injerencia del narcotráfico en la política. Miren ustedes qué grave, porque eso significa no solamente el consumo de drogas para gente que termina adicta, ¿no es cierto?, sino el lucro con esa adicción que trae sicariato, muerte, reclutamiento, ¿no es cierto?, de personas dedicadas al crimen. Todo eso trae el narcotráfico. Cuando eso se mete a la política, lo que quiere ese narcotraficante es que lo dejen, como dice, chambear tranquilo. Vamos a estar con la doctora Rosa Mavila. Muy buenos días. ¿Cómo está, Rosa María? Buenos días. Bueno, preocupada porque sus hallazgos no pueden hacer feliz a nadie, ¿no? Pero más preocupada aún por el caso del señor Joaquín Ramírez, actual congresista de la República, del cual usted ha señalado varios puntos
bastante importantes sobre la afortunada vida que ha tenido, ¿no es cierto?, al pasar de ser un simple cobrador de micro, como tantos que nos escuchan hoy día, a ser un hombre sumamente rico, con un patrimonio inmobiliario, empresarial importante. ¿Cuáles son sus hallazgos en materia, señor Ramírez? Bueno, en primer lugar, la existencia de una indagación en el Ministerio Público que ha pasado ya por el Poder Judicial parcialmente, ¿no? Se inaugura el 11 de septiembre a propósito de la denuncia de la doctora Julia Príncipe Trujillo, la ex procuradora de lavado de activos, que presentó ante el entonces fiscal de la Nación, el doctor Carlos Ramos Heredia, una denuncia por presunto delito de lavado de activos que constaba de 1.450 folios y 350 anexos. ¿En qué se basaba la denuncia? En la indagación, esto es antes de las denuncias de los departamentos en Miami, ¿no? Se basaba básicamente en la indagación a 19 empresas de propiedad del señor Ramírez, que habían hecho una serie de operaciones económicas inusuales, ¿no? Que había adquirido importantes inmuebles, vehículos a título personal, estaba ingresando en el tráfico de compra de aviones, y principalmente empresas inmobiliarias, además de grifos y clubes deportivos, ¿no? Entonces, yo, porque no podía investigar a los congresistas por un tema que ya sabes y que debe ser modificado, Rosa María, la práctica inidónea de que los congresistas no podemos investigar a congresistas, simplemente solicité la información. La fiscal me respondió, la doctora Rosana Villar Ramírez, que sí había un proceso de lavado de activos contra el parlamentario Joaquín Ramírez por la comisión presunta de delito de lavado de activos, pero que se estaban recabando los elementos que permitirían justificar el levantamiento de la inmunidad. Eso fue todo lo que ahora estamos alegando. Recuerdo de las declaraciones que usted ha dado, que la fiscal se demoró bastante en contestarle y que lo hizo finalmente ante su insistencia. Ajá, así fue. Porque y por eso recién el 19 de noviembre del 2015, mira, la investigación, la denuncia de la procuradora fue el 11 de septiembre del 2014, o sea, prácticamente un año después, recién la fiscal Villar Ramírez realizó el pedido de levantamiento de inmunidad, que pasó al Poder Judicial. En dicha resolución ya se incluía no solo a Joaquín, sino a la ahora congresista por Cajamarca, Osías Ramírez, hermano del parlamentario, que ahora está elegido, ¿no? Aparece reportado como sujeto de operaciones sospechosas, que no eran por una denuncia de un tercero, como se ha tratado de presentar eso, sino por la unidad de inteligencia financiera, Rosa María. Ahora, en el trabajo que usted ha recogido de la influencia del narcotráfico como organización criminal, digamos, en la política, hay ciertas prácticas, ¿no es cierto? Una de estas es la de crear muchas empresas, ¿no es cierto?, con los mismos accionistas o con directorios similares, hacer transferencias y aumentos de capital unas a otras, finalmente sacar el patrimonio en offshore, regresar, ¿no es cierto? ¿Eso es lo que ha encontrado en el caso de Ramírez, ese patrón? Bueno, hay una serie de... En primer lugar, hay negocios que más o menos son reincidentes, ¿no? Por ejemplo, la compra de grifos, de transporte de gasolina a nivel interno. En segundo lugar, el tráfico inmobiliario. María, ¿no? Numerosas empresas vinculadas al tráfico. En tercer lugar, organizaciones deportivas. El señor no solo era principal mandante del UTC, ¿no?, que es un partido de fútbol de Cajamarca, sino tenía influencia sobre 4 otras organizaciones deportivas. Justamente el indicio parte por ahí, porque el personaje que denuncia en Estados Unidos refiere su interés de comprar aviones, ¿no? Y refiere que existiría una conversación después de haber dudado sobre la compra, en que le dice que ya va a comprar porque ya tiene un vínculo con el entonces presidente de la Federación de Fútbol y que tendría una especie de mercado seguro para transporte de jugadores a nivel interno. Pero sobre todo hay, que duda cabe, un importantísimo crecimiento de patrimonio en sus empresas, ¿no? Mira, para decirte brevemente, ¿no?, el hombre de confianza de la señora Keiko Fujimori
y su esposa Rosa Castañeda Cubas compraron 18 inmuebles por $2.091.256, y sus empresas Capricornio Import, Lima Ingeniería y Construcción SAC y Promotora Inmobiliaria Primavera tienen un valor por lo menos declarado de $14.421.608. Aparte, como ya se sabe, es el hombre de la plata, pues no ha aportado en cesión de uso los locales de la calle Bucaré en La Molina y la casa de la avenida Arequipa 4034, principal centro de operaciones de Fuerza Popular. Su hermano también, Osías, ha entregado un local de campaña en Cajamarca por un valor de 84.232 soles. Entonces, yo por lo menos al no ver el protagonismo político del señor Joaquín Ramírez en el Congreso, ni en otro escenario público de carácter político, presumo que la candidata de Fuerza Popular en realidad valoriza, y por eso ha tenido tantas dudas para suspenderlo, por los aportes pues que ha hecho la familia Ramírez. Ahora, en su campaña, esos 18 inmuebles valorizados en 2 millones y tanto de dólares, en realidad están valorizados a precio, me presumo, de arancel, porque si fueran a precios de mercado, sería mucho más la ganancia. El señor ha dicho públicamente que es un hombre rico, que no tiene ningún problema en decirlo, que es un cholo con plata, y por eso no se le perdona, que acá hay un caso de discriminación. Señora Rosa Mavila, ¿usted discrimina a su colega? Yo soy chola, provinciana y vivo de mi trabajo, ¿no? O sea, hay un bueno que dice: en este mundo de ricos el rico vive del sonso y el sonso de su trabajo, ¿no? Ajá. Nosotras somos las onzas, pues. Yo no creo, Rosa María, que hay que usar ese tema del racismo, que además ya francamente está sobreutilizado, ¿no? Mira, en compras e hipotecas te doy algunos temas, ¿no? El 9 de agosto del 2011, cuando ya era congresista, levantó una hipoteca que tenía con el Banco de Crédito en una propiedad en la calle Amadeo Mozart en San Borja. El 26 de junio del 2012 adquirió una casa en la calle Las Colinas en Surco por $1,500,000, ¿no? El año 2003 canceló una deuda con el Banco Continental por el departamento del Jirón Monte Carmelo 453 Chacarilla del Estanque, valorizado en $719,000. En febrero compró un terreno en el conjunto residencial Resort Sarapampa Asia por $180,000. En septiembre del 2015 adquirió un departamento y una cochera en el Jirón Salaberry en Magdalena del Mar por $37,000. Estas son transacciones de Ramírez durante su desempeño como congresista fujimorista y tras la campaña del 2011 de Keiko Fujimori. Entonces, sobre estas adquisiciones y la procedencia del origen del dinero, tendría que aclarar. Además, como es de público conocimiento, después de las denuncias periodísticas de la compra de 2 departamentos en Miami, recién Joaquín Ramírez fue obligado a corregir los datos de los documentos que entregó al Congreso y a la Contraloría. Su patrimonio pasó de $4 millones declaradas ante Contraloría en la corrección de datos que hizo aceleradamente, 4 millones el 2011 a $18 millones. Entonces no es moco de pavo. No. Bueno, para usted y yo que sabemos lo que es ganar esa cantidad de dinero, no es moco de pavo. Sudor y lágrimas ganar, ¿no? Claro. Así con la justa llegamos a fin de mes. Ahora, claro, doctora Mavila, le pido una brevísima pausa, por favor, que nos siga atendiendo en el teléfono, para saber qué acciones se pueden tomar, porque esto no puede quedar simplemente en el aire. Hoy día la portada de la República es que hay 7 congresistas más vinculados, elegidos en estas recientes elecciones, también vinculados al narcotráfico, ¿no? Y el país tiene que tomar una acción. O sea, finalmente, o estamos o no estamos, o nos hacemos la vista gorda, ¿no es cierto? O simplemente, ¿no?, ciegos, no vemos lo que está pasando, y la plata del narcotráfico fluye entre nosotros, porque mucha gente piensa, señora, le dejo la pregunta, que este es un problema de gringos, de europeos, que ellos son los que se la consumen. Claro, no han tenido un adicto en su casa, ¿no? Ese es el problema. Vamos a hacer una pausita chiquita, porque nos demandan nuestras redes afiliadas, que hagamos la pausa para todo el Perú, y regresamos con la doctora Rosa Mavila, congresista de la República,
que ha estudiado a profundidad el problema del narcotráfico. Quédese con nosotros, esto es A Pensar Más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, y estamos en comunicación con la doctora Rosa Mavila. Estábamos hablando de qué se puede hacer. Yo sé, usted ya termina su mandato y deja este legado en realidad de preocupación. ¿Qué se puede hacer? Bueno, en primer lugar yo creo que explicarle al ciudadano común, a la ciudadana de a pie, que en realidad el narcotráfico es un riesgo para la existencia misma nuestra como país. Explicarle que eso le va a llegar a la vida cotidiana. El narcotráfico significa el ejercicio de la violencia, el incremento del sicariato, el ajusticiamiento de la gente común por la penetración, digamos, casi grosera del dinero en la política. Por ejemplo, Rosa María, en Iquitos los narcotraficantes colombianos están entregando créditos sin ninguna documentación, sin ningún papel, sin ninguna tramitología, para hablar el lenguaje de estos días, ¿no? Pero el pago debe ser semanal. Las personas que no pagan semanalmente esos préstamos absolutamente informales le dan vuelta así directamente. Una implica pierna, el dos ejercicio, piernas te matan. Claro. Pero acuérdese usted, por ejemplo, en el caso de tomar un ejemplo histórico, el ejemplo de Escobar, que era un hombre popular en Medellín, que iba a la iglesia, que hacía casitas, que hacía programas de vivienda, que daba trabajo, claro que daba trabajo, tenía pues como 40, 50 armados al lado de él, mantenía familias enteras, ¿no? Un hombre querido. Es otra cara del narcotráfico, Rosa María. Yo lo sé, y llegó a ser tiene diputado. que ver con hacer obra pública para que le dejen hacer Exacto. no solo narcotráfico, sino también lavado de activos. Mira, se dice que hay una suerte de 3 estadios en la penetración del narcotráfico. Uno primero, en que los narcos se subordinan al poder, ¿no? Simplemente para que le dejen existir, y entonces pactan con el poder corrupto a través de sobornos, ¿no? Gracias. Una segunda en que ya están de igual a igual, en que penetran las estructuras de poder, que no son solo las políticas, digo el poder legislativo, sino también es el poder ejecutivo, el poder judicial, la policía, el poder electoral, ¿no? Claro, no, y la misma policía, las Fuerzas Armadas. Por supuesto, en México, ¿te acuerdas que llegaron a un nivel en que las bandas de narcotráfico controlaban 2 sectores bien concretos de la policía, ¿no? Entonces eso ya es pues claramente un narcoestado. Y hay un tercer nivel en que el narco gobierna, ¿no? Claro. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Ahora, ¿eso qué significa? ¿En qué estadio estamos nosotros? El caso de los muchachos mexicanos que fueron asesinados el año pasado. Así es. Los muchachos estaban protestando por... normalistas, así es, ¿no? Y porque supuestamente la protesta se confundió contra la esposa del alcalde, los asesinaron así, los ejecutaron extrajudicialmente. Entonces implica un poder, una concentración de un poder que no es solo político, sino es militar, y un avasallamiento total del Estado de Derecho. Implica también la difusión de la adicción, Rosa María. Yo estoy trabajando en tesis doctoral sobre criminalidad juvenil. La principal causa de la transgresión juvenil es la adicción al consumo de drogas. Claro. En la cárcel, la forma como controlan los taúres, los taitas a la población penal es a través de la adicción de todos los internos. Entonces la adicción pues te crea toda una dependencia, claro, criminal, ¿no? Lógico. Entonces, una dependencia que te obliga a robar, a matar para obtener la droga, ¿no es cierto? Claro, que hace que hay presos que le llaman lacra, que ya no tienen nada que vender sino su cuerpo porque son adictos, entonces se prostituyen para obtener droga. Entonces todo lo que tiene que ver con la violencia urbana, los chicos dicen se drogan para robar o roban para drogarse, ¿no? Entonces aquí tenemos todo un problema de riesgo para las nuevas generaciones.
pero también tenemos todo un problema de penetración. ¿En qué estadio estamos? ¿En qué estadio estamos? ¿En el segundo? Estamos en el segundo, Rosa María. Claro, ya no se trata de coimear a la autoridad, se trata de infiltrarla. Se trata de ser autoridad. Ser autoridad. En algunos lugares del país se trata de hacer control territorial, ¿no? Donde no entra ni la fiscalía ni la policía y donde Claro, o si la no, magnitud claro, de o la entran organización. y no ven nada, pues, ¿no? Porque claro, están todos ciegos, sordos y mudos. O sea, sí están. Mira, dice Jorge Nieto Montesinos que en términos de narcotráfico es directa la relación entre narcotráfico y lavado. Los políticos no son pues directamente los narcotraficantes, ¿no? Para eso tienen subordinados. Son los modernos lavadores que presentan su riqueza como el trabajo de toda la vida. Y yo le voy a hacer una pregunta que puede parecer mugre, ¿no? Una pregunta que puede parecer dura. ¿Usted cree que hoy Keiko Fujimori representa a ese político? Mira, yo creo que en el partido de Keiko Fujimori hay indicios muy serios de lavado de activos, ¿no? Yo creo que en la relación con el narcotráfico nos estamos enfrentando con una forma de corrupción de lo público y de lo político muy especial, que tiene estructuras de diversa raigambre, tiene, como decíamos los políticos viejos, tiene trabajo abierto, clandestino y cerrado, ¿no? Claro. Y por eso implica un quiebre pues en el proceso democrático, ¿no? Bueno, por ejemplo, puede incrementar el homicidio, la tasa de homicidio que llega a nivel, o sea, no es, claro, al contrario de lo que se piensa, esto no es una garantía para la seguridad, es una garantía, o sea, es una garantía para la inseguridad permitir que esto suceda. Así es. Porque el narcotráfico pasa de un primer momento, que es control de rutas, luego a control de ciudades, de pequeños pueblos, después ya pasa pues al control del territorio y después a la captura del gobierno local, de la captura del gobierno local a la captura de toda la sociedad. Bueno. Por eso en tema de narcotráfico, Rosa María, se traza una línea, ¿no? Es el Rubicón. Quienes están a favor de callar, apostar por el silencio, la paz narca, apostar porque inviertan hasta en el Estado en obras civiles, en diversificación productiva con dinero procedente de lavado de activos, o quienes usted ha hecho una frase que me parece, me la voy a robar, no a la Pax Narca. Claro, la Pax Romana era la que imponía pues el imperio, ¿no? La Pax Narca. Bueno, sí. Doctora, yo le agradezco muchísimo. El silencio narco, Rosa María. El silencio narco, claro. Irá, yo me imagino que usted, pese a todo, va a votar por Pedro Pablo Kuczynski. Sí, voy a votar, yo ya lo he dicho públicamente, voy a votar y ojalá que su programa económico tome en cuenta los intereses de los de abajo. Que claro, pese a todo, ya, aunque no usted es una hipoteca, Rosa María. Así es, pese a que usted es una militante orgánica de la izquierda peruana o del Partido Socialista, usted va a votar por PPK. Llamaría a votar, o sea, yo no creo, Rosa María, que hay que estar no pero sí, ni que no, como dice el bolero, ¿no? Así está la izquierda ahorita. A votar por PPK. Sí, ¿no? Ahorita está la izquierda más dura, le digo, la izquierda más dura está diciendo, mejor agudizamos las contradicciones, así nos fortalecemos en la oposición, ¿no es cierto? No, pero eso sería de existir un pragmatismo electoral que no piensa en el país, ¿no? Bueno. Porque además, Rosa María, votar por PPK no va a significar que no seas oposición después, ¿no? Claro, es una tregua solo el 5, es una tregua del 5 de junio nada más, listo, ahí acabó. No es firmar un acta de sujeción como lo hemos dicho en algún medio. Yo también digo, es la tregua del 5 de junio. ¿Logrará Kuczynski la tregua del 5 de junio con todas las fuerzas de oposición? Eso es lo que está. Que además está el tema mediático, lamentablemente, Rosa María. Están pasando algunas cosas raras en los medios, ¿ah? Periodistas históricas que son sacadas de medios de opinión importantes. Bueno, ¿qué me va a decir a mí? Personajes que dirigen programas de opinión, sí. Mujeres que son cambiadas por otros operadores, que son... Bueno, le digo, así como, pero al contrario, el grupo fujimorista acusa más bien a la prensa, en general, de ser su opositora. Entonces, mueve sus fichas, Rosa María. Así es. ¿No? No necesitan, en algunos casos, sí, estamos de acuerdo. Bueno, agrandan unas cosas, achican otras, desaparecen otras, así es.
Bueno, muchísimas gracias por su participación hoy, y efectivamente me uno a su preocupación, que es una preocupación, yo creo, sincera, y que debe ser extendida a todas las familias del Perú. O sea, por el amor de Dios, nadie quiere tener un adicto en su casa. A los ciudadanos de a pie que piensen en las nuevas generaciones. Así es. Que no podemos llegar a ser Colombia, ni menos México, ¿no? Sí. Que nuestra apuesta por el crecimiento económico no puede mancharse con el dinero negro procedente del narcotráfico, que eso trae violencia, sicariato, adicción. Eso cambia los parámetros de un ejercicio democrático del país. Así es. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Rosa Mavila. La veremos, estoy seguro, en muchas marchas y en muchas luchas todavía. Gracias por estar. Gracias por estar con nosotros. María, buenos días. Buenos días. Y bueno, nos vamos despidiendo 9 en punto de la mañana. Queremos, Rosa María, saludar la salida de la publicación Ondas de Radio Santa Rosa. Está muy bonita. Yo he escrito un artículo, fíjense, yo solamente tengo, marzo y abril y mayo, ya 3 meses trabajando acá, pero me pidieron el artículo a principios de mayo. Léanlo, los que puedan tenerlo a mano, porque es un testimonio de cómo me engríen en esta radio y por qué estoy tan contenta de trabajar acá, ¿no? Alguien me dijo, pero ganas menos. Sí, probablemente gano 10 veces menos, pero soy 10 veces más feliz. Qué buena. De verdad, acá todos son bien felices. Yo creo que el padre se encarga de confesarlos, no sé. Tienen mucha espiritualidad para dar y para compartir con los demás. Y eso me parece muy importante. Pero, como dijo el padre el otro día, nada del humano nos es ajeno. Exacto. Así que estamos luchando acá por tener un mejor país, que es lo que todos queremos al final, por Dios. O sea, no crean que a todos los periodistas nos encanta estar hablando de cómo nuestro país está convirtiéndose en un narcoestado poco a poco, Qué ¿no? preocupante. Estamos en el estadio 2 y como si esto fuera un cáncer con metástasis, avanza muy rápido de un lado a otro, ¿no? A toda velocidad, Sí, sí. pues, y no se nota, y son esas enfermedades silenciosas, pues, silenciosas. De hecho, que enseña la cámara, Ralph, enseña la cámara Ondas de Libertad, Ondas de Libertad. Me encanta el nombre, porque en realidad no se llama Ondas. Yo lo he rebautizado como Ondas de Libertad. Ondas. Y son ondas, pues. Nosotros es la primera radio católica del Perú. Así se nos conoce. 400 años el próximo año, jubileo de Santa Rosa de Lima. Ya estamos preparándonos, porque acabamos de pasar el 800 años de la fundación del Rogador de Dominica. Pero el próximo año va a tener un lindo altar ya Santa Rosa. Y vamos a tener el jubileo de Santa Rosa de Lima. 400 años de su nacimiento, me parece, ¿no? Así es. Entonces, todo es celebración acá. Todo es alegría. Así es. Esta va a ser mi trinchera donde me voy a esconder durante 5 años. Y cuando vengan a cerrarnos no nos van a encontrar, porque es bien difícil encontrar la radio dentro de un convento. ¿Ya? No, de verdad, bien difícil. Bueno, nos contaban el otro día que en la dictadura militar le cerraron el programa al padre que está ahora, a nuestro colega Héctor Herrera, de Radio San Martín, que está en Chimbote, le cerraron el programa pues por decir que Cristo estaba en el frontón donde Velasco había metido a todos los presos políticos. Pero tenían razón, claro que tenían razón. Bueno, muy bien, nos tenemos que despedir, será hasta el martes, después del debate, les cuento todo. Me piden también, por favor, segundos antes de despedirnos a nivel nacional, agradecer a todas las personas que nos han ayudado, ya que has mencionado los 800 años de la Orden de Predicadores, en las celebraciones, en esas actividades que hemos tenido. Rosa María ha habido? Bartola ha estado con nosotros, por ejemplo. Muchas gracias a Esther Dávila por estar aquí con nosotros. Sí, dice que la llevaron a ver las reliquias, me contaron, de Santa Rosa y se emocionó, pero hasta las lágrimas, porque ella es una mujer muy sensible, ¿no? Sí, con gran sensibilidad artística. Entonces, la verdad es que han sido unos días muy especiales acá, muy bonitos, y yo también quiero agradecer a toda la prensa que vino a cubrir todo este acontecimiento, porque nos han dado una gran apertura en todos los medios de comunicación para atraer a la gente a aquí, que es uno de los sitios más lindos. Miren, Daniela Guataz estuvo ayer conmigo con la boca abierta, no conocía. ¿Lo llevaste? Al patio, por lo menos, ¿no? Suficiente. Al primer patio, porque él estaba apurado, yo también, y se quedó así con la boca abierta. Yo no conocía esto. Le dije, hace 10 años que trabajas en el Congreso, que está a 4 cuadras, y no conoces el sitio más bonito del centro de Lima. Se quedó así. ¿No conoces esto? Esto es una maravilla.
Y además, si viene el terremoto, ya salimos corriendo, chicos, y nos agarramos todos de la fuente. Pues esa fuente tiene 400 años ahí. Y no se ha caído. Y no se ha caído. Bueno, y en el interior del país pueden visitar también los conventos y sedes dominicas en sus respectivas localidades, porque también hay cosas Miren, maravillosas. Arequipa, por ejemplo. El convento Santa Catalina es dominico. Sí. Yo no sabía, me decía Daniela Batalla, paso, que tienen cosas grandes. Claro, un día vamos a hablar, ya cuando pasen las elecciones, de la historia de los dominicos en el Perú, porque es una historia fascinante, pero fascinante. Con la apertura a la prensa se habló un poco de eso, Sí. el padre Javier contó un poco la historia. Es fascinante todo lo que se ha hecho, sobre todo en misiones, en irse, imagínense ustedes, a lugares completamente alejados de poblados, como dicen, dejados de la mano de Dios, a llevar la palabra de Dios en medio de la nada. Lo que es las misiones, por ejemplo, ¿no? En No. el interior del país, en la Queda selva. en la selva, que hasta ahora está, que hasta ahora Claro, se sostienen, y por claro. eso están ahí Radio Cepagua, Ujú. Radio Madre de Dios, Radio Quillabamba, que son nuestras En- voces. en el Cusco, en medio de tanta maravilla natural que tenemos, ahí está el Coricancha, por ejemplo. Así también, es. que es otra maravilla. El Coricache dominico. Sí. Imagínense ustedes. Bueno, los dejo porque tengo que correr a ganarme la vida, cosa que otros no hacen. A conseguir mi sustento. Nos vemos el día martes. Chao, Adiós. chao, nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Los esperamos en el próximo programa para seguir analizando la coyuntura electoral nacional. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.